Sal ya del closet. Dios te bendiga. Dios ha puesto una inquietud en mí que quisiera compartir contigo. Este mensaje, aunque va dirigido a toda persona, va en especial dirigido a aquellos que decimos creer en Dios. A ti evangélico, a ti católico, a ti creyente. A todo aquel que reconoce que los valores morales de este mundo están siendo cada vez más suprimidos. Y comienzo por preguntarte lo siguiente. ¿Crees en Dios? ¿Le eres fiel a Dios? Si tu contestación es sí, te pregunto, ¿conoces la palabra de Dios? ¿Te has sentado a estudiar las Escrituras? ¿A quién desea agradar? ¿A Dios o al mundo? Dios nos ha dejado su palabra para que le conozcamos. Su palabra es un espejo en el cual nos podemos mirar. Y como un espejo el cual no miente y nos muestra tal y como somos, mostrando tanto nuestras áreas positivas en nuestro físico, también nos muestra nuestras imperfecciones. De igual manera, la palabra de Dios nos revela a Dios, nos deja saber todas las cosas que agradan a Dios, pero también nos muestra esas cosas que a Él no le agradan. En relación al espejo, cuando nos miramos en Él, tratamos de posicionarnos muchas veces de una manera que nos veamos mejor, veamos lo mejor de nuestro físico y opaquemos aquellas cosas que no se ven de la manera que deseáramos que se vieran. Tratamos de que no se nos vean aquellas arrugas que quizás tenemos, que no se vean una imperfección en nuestra sonrisa. Y así nos posicionamos frente al espejo, escondiendo nuestras imperfecciones. Pero la realidad es que el espejo no miente. Simplemente nos posicionamos frente a él de manera que no se vean nuestros defectos. De la misma manera, la palabra de Dios nos puede mostrar tanto las virtudes delante de Dios como también nuestras faltas. Sin embargo, de la misma manera que hacemos ante el espejo, lo hacemos con la Biblia, la palabra de Dios. Nos posicionamos de manera que solo se vean nuestras virtudes y no nuestros defectos. Esa es la naturaleza carnal del ser humano. Buscamos aquello que nos haga sentir bien, aquello que nos levante el ego, aquello que nos haga ser aceptados y admirados por la sociedad. Por esta razón, cuando leemos la palabra, nos enfocamos en versículos que nos dicen que Dios es amor. Al escuchar esto, nos sentimos aceptados, amados, sin importar nuestra condición. Y aunque la realidad es que Dios es amor, Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios también es fuego consumidor. Para que entendamos esto, podemos usar como ejemplo la relación de un padre terrenal con su hijo. Un padre ama a su hijo, un padre desea lo mejor para su hijo, y en base a ese amor de un padre para con su hijo, el padre establece una serie de reglas a seguir. Si estas reglas son quebrantadas, entonces habrá un castigo por esta infracción. Pero esas reglas son establecidas para el bien del hijo, para protegerlo de algo, de alguien que pueda poner en riesgo su bienestar físico o mental. De la misma manera, Dios, debido al amor que nos tiene, nos ha dejado una serie de reglas para preservar nuestro bienestar espiritual, para preservar nuestro corazón, para preservar nuestra alma. El quebrantar algo establecido por Dios como no bueno para nosotros es lo que conocemos como pecado. A través de toda la Biblia encontramos listas de pecados. La palabra de Dios es clara con quienes heredarán y quienes no heredarán el reino de Dios. Esto lo puede encontrar en cualquier Biblia, la Biblia evangélica, la Biblia católica. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 9 al 10 nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Gálatas 5, 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Al practicar cualquiera de estas cosas que están aquí mencionadas, nos privarán de la herencia que Dios tiene para nosotros, la cual es formar parte de su reino en el cielo. Lamentablemente, el mundo en que vivimos cada vez nos está llevando a creer que todas estas cosas que Dios llama malas, en realidad no son malas, que podemos practicarlas sin temor, ya que Dios es amor.
Y aunque a través de la historia la corrupción del corazón del hombre ha llevado a la sociedad a cada vez practicar estas cosas que son detestables para Dios, hoy más que nunca estamos viendo cómo esta agenda del enemigo está haciendo todo lo posible por entrar en nuestras familias y tergiversar lo que Dios ha establecido, haciendo ver como normal, sobre todo en lo referente a la ideología de género. En Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En Deuteronomio 22:5 nos dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. A través de toda la Biblia, Dios establece claramente una identidad masculina y una identidad femenina. De hecho, genéticamente hablando, se puede determinar el sexo de una criatura antes de su nacimiento a través de la presencia o ausencia del pene, el órgano masculino. Cuando en el sonograma se puede divisar este órgano masculino en el cuerpo de la criatura, ya se sabe que es un varón. La ausencia de este, por otro lado, deja claro que se trata de una hembra. Entonces, la identidad masculina o femenina de una criatura es determinada por la presencia o ausencia de este órgano. Sin embargo, Satanás, el padre de la mentira, la serpiente antigua, tiene una agenda muy clara con la humanidad. Su plan es traer confusión a la humanidad y en especial a la niñez, la cual es inocente y vulnerable a los ataques del enemigo. Esta agenda, la cual se conoce como la ideología de género, establece que un ser humano, inclusive un niño, puede decidir a temprana edad cuál es su identidad sexual. Incluso en las escuelas elementales se le está presentando material sexualmente explícito para confundir sus mentes inocentes. Material el cual le habla a nuestros niños sobre sexo anal, sexo mujer con mujer y hombre con hombre. El plan de Satanás es destruir el núcleo familiar. El plan de Satanás es tergiversar la verdad establecida por Dios. Pero si aún en tu mente tú estás diciendo a ti mismo: pero la palabra me dice que Dios es amor y si Dios me ama, de seguro no tomará en cuenta mi pecado. Bueno, la realidad es que Dios nos ama. Eso queda más que claro en su muestra más grande de amor que podemos ver en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este mismo Dios, el cual ama al mundo, fue quien destruyó a Sodoma y Gomorra debido a su inmoralidad y libertinaje. En Génesis 13:13 nos dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En Génesis 19:1-14 se nos narra la historia de cuando dos ángeles vinieron a Sodoma y Lot, el sobrino de Abraham, los recibe. Mientras los ángeles se encontraban en su tienda, los varones de Sodoma llegaron a su tienda para tener sexo con estos dos varones. De hecho, Lot les ofrece a sus dos hijas en lugar de los dos varones, pero estos le rechazaron la oferta ya que querían acostarse con los dos varones que estaban en su tienda. En Génesis 19:24-25 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. De la misma manera que había sucedido con Sodoma y Gomorra, la inmoralidad sexual se está apoderando de este mundo y quiere destruir a nuestros hijos. La sociedad cuya identidad sexual ha sido trastornada ha salido del closet y ha metido en el closet a aquellos que decimos creer en Dios, aquellos que decimos serle fiel a Dios. Sabemos que es lo correcto, mas no lo hacemos. Santiago 4:17 nos dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, yo te pregunto, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas quedarte de brazos cruzados y ver cómo Satanás devora a tu familia y devora la sociedad? Ya es hora de que salgamos del closet en el cual Satanás nos ha metido para que nos quedemos callados. La realidad es que somos más los que aún tememos y tenemos temor a Dios. El problema es que los que han perdido el temor a Dios están haciendo más ruido. Te exhorto a que te pares en la brecha por ti, por tu familia, por este mundo y defiendas la palabra de Dios. Como ya dijimos,
Si no estamos tomando la iniciativa para proteger a nuestros hijos, es porque quizás nos da lo mismo o porque tenemos temor a ofender a alguien al decir la verdad. Un padre sabe que es lo correcto para un hijo, aunque muchas veces el hijo reniegue al ser corregido. El padre, cuando corrige al hijo, no lo hace porque odia al hijo, por el contrario, lo hace porque lo ama. Lo más probable es que el hijo se sienta ofendido porque a nadie le gusta ser corregido. La palabra de Dios es por naturaleza ofensiva. La palabra confronta al pecador con su pecado. Romanos 6:23 nos deja saber que la paga del pecado es muerte. Esta es una muerte espiritual. Esta muerte priva al ser humano de heredar una eternidad en el reino de Dios. Pero si no se hereda el reino de Dios, la única otra opción es una eternidad en el infierno, ser lanzado al lago de fuego. La ideología de género va en contra de lo establecido por Dios. Si alguien te ha dicho que es correcto, te ha mentido porque se está rompiendo lo establecido por Dios y eso es pecado. Y me podrás decir, pero es que todos pecamos. Eso es cierto, pero un hijo de Dios al pecar se arrepiente inmediatamente. No continúa viviendo un estilo de vida de pecado. El homosexualismo, lesbianismo, etc. es pecado y la paga del pecado es muerte. Es nuestro deber llamar a las personas que están viviendo este estilo de vida al arrepentimiento, sin importar que sea tu hijo, tu hermano, tu sobrino, amigo, etc. Es nuestro deber hablar en contra de la educación sexual distorsionada impartida a los niños pequeños, la cual es una aberración ante Dios. En Génesis 9, 8 al 17, luego de que Noé y su familia salieron del arca, Dios establece un pacto con la humanidad, con la promesa que ya nunca más la vida en la tierra sería exterminada mediante un diluvio. Y como señal de esto, nos deja el arco iris para que cada vez que éste se viera sobre la tierra, Él se acordara del pacto que le dio a la humanidad. Entonces el arco iris simboliza ese pacto de Dios con la humanidad. Sin embargo, Satanás nuevamente, el padre de la mentira, a través de este americano llamado Gilbert Baker, el cual crea una bandera con los colores del arco iris, la cual fue utilizada oficialmente por primera vez en el 1978 por la comunidad LGBT. Entonces distorsiona y cambia este arco iris y lo utiliza como símbolo de esta comunidad, como un símbolo de inclusividad y diversidad en la sexualidad humana. Una vez más, Satanás tergiversa algo creado por Dios con un propósito y le da un significado completamente diferente. No podemos dejar que el gobierno, las redes sociales, Facebook, Netflix, Instagram, etc. eduquen a nuestros hijos. No podemos dejar que los medios dicten a nuestros hijos qué es malo y qué es bueno. La única guía para distinguir entre lo bueno y lo malo debe ser la palabra de Dios. Es nuestro deber hablar de esto sin temor a las repercusiones que pueda tener. Tenemos que ser valientes como lo fue Josué. Josué 24:15 nos dice: pero si a ustedes les parece mal servir a Dios, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirven sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si como creyente, cuando vemos lo que está sucediendo con esta agenda LGBT+, nos quedamos con los brazos cruzados, estamos conformándonos al mundo y no estamos agradando a Dios. Si cada vez que un familiar, amigo, conocido está viviendo este tipo de vida y no le decimos nada, e incluso aplaudimos su comportamiento, no estamos agradando a Dios sino al mundo. Ya basta de creer en Dios a media y por conveniencia. Ya basta de ser un cristiano a medio tiempo. En este mundo hace falta más cristianos como el apóstol Pablo, el cual no se avergonzó del evangelio, el cual incluso fue apedreado, recibió latigazos e incluso estuvo preso por defender su fe en Cristo. Hoy te invito, hoy te reto a ponerte en la brecha y comenzar a trabajar para Cristo y no para el mundo. ¿De qué vale que el mundo nos aplauda, que el mundo nos dé palmaditas en la espalda por apoyar sus planes, pero que cuando veamos a Cristo de cara a cara nos diga que nunca nos conoció? Hoy te invito a que salgas del closet en que el mundo nos ha querido poner. Hoy te invito a que remuevas la mordaza que ha sido puesta en tus labios para no hablar la verdad de Cristo por temor al que dirán social.
Hoy te invito a tomar la posición de defender la familia y los principios establecidos por Dios. Hoy te invito a ser un embajador de Cristo y no del mundo. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado acarrea muerte, mas Jesús murió por tu pecado. Él pagó el precio. Si nunca has aceptado ese regalo, te invito a aceptarlo en este momento. Repite conmigo: Dios, reconozco que he pecado contra ti, que he vivido mi vida quebrantando tus mandatos, pero hoy me arrepiento. Quiero que me perdones. Quiero aceptarte como mi Salvador, quien murió en la cruz del Calvario para borrar mi pecado. Quiero aceptarte como mi Señor, ya que quiero vivir una vida en la cual tú gobiernes. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Dios te guarde.